Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Café Entre Caminos, un podcast de Caminos UPM con la colaboración de la Fundación José Entrecanales Ibarra. Mi nombre es Daniel Cuenca y soy el director de la Fundación. Hoy nos acompaña Carmen Marín. No te puedes perder este episodio en el que hablaremos de turismo, ingeniería y marketing. Buenos días, Carmen. Buenos días, Dani. ¿Qué tal? Pues aquí andamos. ¿Cómo ha sido tu vuelta a esta escuela? Pues la verdad es que por todo lo alto, porque vaya estudios habéis montado aquí. Estoy, vamos. O sea, hacía casi 10 años que no me pasaba por aquí y ha habido mucha mejora. Tú has salido de aquí, de esta escuela, pero creo que tu vida ha dado muchos cambios. ¿Cómo es ese giro de pasar de quizás ingeniería a tocar temas como marketing, como otras cosas? Pues la verdad es que no ha sido parte de un plan, la verdad es que ha sido todo bastante orgánico. O sea, yo terminé en 2011 la carrera, en 2008 fue cuando la crisis inmobiliaria que sacudió básicamente todo a nivel internacional. Cuando yo salí, el mercado laboral para el ingeniero civil no era nada de lo que se nos había prometido, ¿no? Entonces era el primer año que de hecho no había ni siquiera foro de empresas que básicamente te las tenías que buscar tú, las lentejas. Entonces, bueno, el año que yo terminé, de hecho, venían un par de constructoras de las grandes, hacían un examen extra, ya como habíamos tenido pocos exámenes, nos hacían un examen extra para seleccionar a los top 6 o top de la promoción. Y o sea, bueno, a mí me seleccionó una de estas grandes constructoras y nos daban una formación de directivo directamente, de director de obra, de lo que sea, gratuita, porque necesitaban ese tipo de perfiles solo en concreto, más que el recién graduado. Entonces hice esa formación y luego después de esa formación, pues la conclusión que tuvo esta empresa fue que mi perfil era fundamentalmente comercial. Y yo dije, sí, hombre, después de 6 años habiendo estudiado a nivel técnico en máximo detalle, me voy a dedicar a vender. Digo, no, hombre. Entonces le rechacé la opción que me dieron y en lugar de eso volví a la escuela. Me había propuesto hacer un doctorado, un profesor de la escuela, en el sector que me interesaba. Yo había hecho la especialidad de transporte por la parte de diseño costero y logística intermodal. Me parecía un tema súper interesante, me puse con el doctorado. Trabajé también un poco de jefe de obra en un proyecto del aeropuerto de Barajas. Esa parte fue bastante dura, había que levantarse a las 4 de la mañana. No soy gran fan yo de madrugar, no voy a mentir. Y pasé mucho frío, me lo pasé bien también porque al final era algo novedoso y con el primer salario pues me compré una moto, que esas cosas siempre son como muy guays. Pero es verdad que hasta ahí llegó mi andadura de ingeniería, porque lo que pasó a continuación fue que mientras estaba haciendo el doctorado, una amiga de la carrera, una amiga íntima, se había ido a hacer la doble titulación a la École de Pont a París y me invitó pues, a pasar allí unos días con ella, tal. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Me enamoré de París, o sea, me enamoré del universo emprendedor de allí, de la gente, del tono, porque de alguna manera, por primera vez yo estaba viendo que el ingeniero francés o el entorno de la ingeniería francesa era un poquito más polivalente, o sea, no quizá tan técnico, sino que se les daba también una formación de tipo más global, en plan más administrativo también, dirección de empresas, o sea, no sé, tenía como un montón de cosas que me resultaban estimulantes. Y me hablaron de la Grande École, que yo la verdad es que no conocía el concepto Grande École francés, y básicamente me hablaron en concreto de una, que fue para la que luego acabé haciéndome yo el máster allí, que estaba muy orientada a las organizaciones europeas e internacionales. Y la verdad es que aquello pues, me llamaba la atención, porque al final la razón por la que yo estudié Ingeniería de Caminos desde el principio pues era un poco eso de pues, ayudar a la población, tal. Y entonces ya no era solo en España, sino con una visión incluso más amplia, dije, jolín, qué interesante esto, ¿no? Y aparte que Europa pues o sea, ya llevaba un tiempo sólida, o sea, como concepto, pero todavía como marca conceptual interpaís no estaba tan quizá, o sea, como diríamos, solidificado como está ahora, ¿no? En plan, el concepto de Europa. Y la verdad es que me pareció interesante, me presenté al examen de acceso sin hablar francés, que eso, bueno, se lo deberé siempre a un compañero de la carrera, a Jaime Martín, porque me preparó todo el speech en francés, me lo aprendí de memoria para la intro que había que hacer, muy top. Y el caso es que, bueno, pues entré y ahí estuve en París unos años, mientras pues hacía el doctorado a distancia y hacía el máster en dirección de empresas y un poco como marketing internacional y tal. Y el tema es que, bueno, pues cuando estaba haciendo uno de los intercambios en Roma, pues gané el modelo Naciones Unidas y me ofrecieron trabajar para una agencia de la ONU. Entonces, pues en ese momento aquello me pareció lo más, porque encima me tocaba estar en Nueva York, te ponían hoteles de 5 estrellas, yo qué sé, llámame loca, aquello me llamó la atención. Y finalmente, pues dejé un poco el doctorado de lado, la verdad, y me centré más en ese nuevo universo que se me estaba abriendo por delante, que me parecía pues muy interesante. Y la verdad es que no me arrepiento, no voy a negarlo, de haber cambiado un poco mi dirección y haber dejado un poco la ingeniería de lado, porque si bien me sigue pareciendo una profesión
absolutamente preciosa y súper interesante. Sí que he visto que el desarrollo de carrera de mis colegas ha sido durillo, debido a estas situaciones de crisis, etcétera, etcétera. Ha tenido mucho desarraigo, mucho moverse fuera de España, salarios... Bueno, el mercado hay muchísima más oferta de gente que puede hacer el trabajo, con lo cual los salarios no son los que eran tampoco. Entonces, bueno, digamos que, pues me ha preguntado cómo acabo en marketing, pues un poco así, ¿no? A través de la ONU, tal. Finalmente, la ONU me llevó a Berlín, fue una cosa absolutamente orgánica también, una vez más, y en Berlín acabé en el mundo tech y dentro del mundo tech en el mundo del turismo, que es un tema que a mí siempre me ha interesado. De hecho, cuando empecé el doctorado, mi doctorado no era de tipo técnico, era un doctorado también un poco a nivel administrativo. Entonces, a mí me interesaba mucho desde el punto de vista costero también el impacto del turismo. España, a nivel turismo, la parte costera es... no se puede separar turismo y costa en España en casi todas las áreas, básicamente. Entonces, mi doctorado iba un poco por ahí. Yo quería, de alguna manera, analizar a nivel infraestructural cómo la inversión estatal se podía optimizar de modo que una pequeña inversión en una zona costera cambiase el tipo de turismo que se atraía a esa zona. Y cuando me refiero a cambiar el tipo de turismo, me refiero a traer un turismo mucho más concienciado, mucho más sostenible, que también de alguna manera también tuviera pues una cesta mucho mayor de gasto, porque al final, bueno, pues ya que vienen, pues que se dejen la pasta, ¿no? Y era un poco más esa idea, que desde el principio, según terminé ingeniería, el concepto de turismo y su gestión me había parecido siempre algo súper interesante. Entonces, cuando se me presentó la oportunidad de trabajar para una de las startups que estaban teniendo así como más rápido crecimiento en Alemania, pues cogí la oportunidad y allí fui y estuve con ellos pues casi 5 años. Así que así fue un poco esa evolución. Joder, ¿cuántos países, cuántos cambios? Me interesa, porque creo que ahora mismo cada vez hay una perspectiva más global de los trabajos. Esa parte de haber vivido en diferentes sitios, de haber estado en Berlín, de haber estado en París, Roma, Nueva York, has hablado de un montón de ciudades. No sé, ¿qué te llevas de todo eso? ¿Qué te llevas de esa experiencia de haber vivido en diferentes países? Porque creo que al final es un proceso de aprendizaje que cada vez más personas se encuentran y me resulta interesante. Pues yo diría que quizá la parte más fascinante de todo mi proceso de los últimos 10 años. Yo he estado casi 10 años viviendo fuera de España y volví con la pandemia porque, bueno, pues fue una situación vital que nos dejó a todos un poco sacudidos y a mí estar lejos de mi familia en ese momento me resultó inaceptable, reconozco, así que en eso soy muy española, supongo, y en cuanto tuve la oportunidad me volví y en principio no pretendo volver a irme, realmente a mí vivir en España me encanta y eso también ha sido una consecuencia de vivir fuera 10 años. Reconozco que, pues, es muy cliché, pero no sabía lo que tenía hasta que lo perdí, ¿no? Y en Madrid se vive fantásticamente bien, y ahora lo puedo decir con certeza, ¿no? ¿no? Pero bueno, me dices que qué me ha aportado y qué he aprendido, ¿no? De vivir en todos estos países. Pues para empezar, cuando viajas, aprendes ciertas cosas, es obviamente hiper recomendable viajar, pero cuando vives, aprendes otras, a veces un poquito más feas que cuando viajas, porque es inevitable que cuando uno está en su rutina diaria, en su trabajo, y tiene que convivir de otra manera con los habitantes de los sitios, vea todas las facetas, ¿no? De la idiosincrasia de otro país. Entonces, bueno, yo diría que lo primero que cambia, lo primero que aprendes, más que aprender, es un cambio que sufres tú. De alguna manera, la forma en la que tú piensas y concibes el mundo cambia radicalmente. Es que es inevitable. Tú empiezas a tener ideas, tus ideas mismas cambian de dimensión totalmente. Ya no tienes nunca ideas nacionales. De decir, este proyecto para España, es como no. Casi todos los proyectos que se te ocurren son internacionales. Quieres trabajar en entornos globales porque son infinitamente más ricos en ideas, infinitamente más estimulantes, que de alguna manera tú ya cambias. A mí dejar de trabajar en una empresa al menos con ambición global, digamos, si la empresa no es global ya de por sí, que al menos tenga esa ambición, me parecería rarísimo hoy por hoy, porque no lo entiendo ya. Creo que en el mundo en el que vivimos ahora mismo, que está yendo cada vez más globalizado y más se va a globalizar, una vez que ya hayas visto la ventana global, ya no, esa ventana no la cierras. Entonces yo diría que ese es el primer efecto, ¿no? Luego, hay un tema de valor a nivel profesional que te añade haber vivido en todos estos países, aparte de las lenguas, que obviamente pues, ayudan. No hablo alemán, es que eso sí, no. No, pero digamos que algunas de las otras sí las hablo más o menos bien. Eso ayuda mucho, sobre todo, no tanto necesariamente que las sabes a la perfección para hacer negocios en esas lenguas, porque el inglés y el español, la verdad es que son dos lenguas que funcionan a nivel internacional muy bien para todo, pero
sí que te ayuda cuando estás estableciendo una relación profesional con alguien de otro país, si les hablas en su lengua puntualmente. O sea, hay un nivel de relajación y de confianza que no se alcanza fácilmente de otras maneras. Entonces, aunque ahora tengamos todas esas nuevas tecnologías, que si te pones un pinganillo y ya tal, hay algo a la hora de conocer la lengua de las otras personas. O sea, fíjate, el alemán, digo que no lo hablo, pero lo he estudiado, no me ha quedado otra. Fíjate que una de las cosas que cuando tú estás negociando o hablando, los alemanes dicen, no, es que os interrumpís todo el rato. Y es como, jolín, pues es verdad, en realidad los españoles, los italianos tendemos a interrumpirnos, tal. Y los alemanes no se interrumpen nunca, pero luego aprendes la lengua y la razón fundamental porque el alemán no se interrumpe es que el verbo está al final de la frase. Entonces, hasta que no termina la frase no sabes ni siquiera qué te están queriendo decir. Sin embargo, nosotros decimos toda la información importante al principio y luego ya la llenamos de flores, ¿no? Pues ya está. Entonces, hay una idiosincrasia real que viene con todo, con haber convivido con ellos, con tal. Entonces, pues aprendes muchísimo de ellos como coworkers, como trabajadores, y de ellos como clientes, que al final eso te da un poder y una potencia a la hora de desarrollar tu carrera en el marketing y en el turismo increíble, porque no es lo mismo conocer teóricamente a los alemanes que haber vivido con ellos 5 años. Entiendes perfectamente, o sea, sus necesidades, sus carencias, sus problemas, dónde va a tener la fricción con el producto, dónde no. Lo mismo con los franceses, lo mismo con los americanos, y cada uno de ellos, o sea, hay unas diferencias radicales en la manera en la que la gente entiende. O sea, por ejemplo, un ejemplo muy fácil para entender diferencias culturales. Un alemán reserva sus vacaciones casi con un año de antelación. Mínimo 6 meses. O sea, uno de los picos de booking que hay a lo largo del año es en enero para vacaciones en julio y agosto. Eso en español nos parece demencial. Los españoles empiezan a reservar sus vacaciones. ¿Cuándo crees que empiezan a reservar vacaciones en español? 2, 3 meses. Más o menos, en mayo. Entonces, para nosotros, en enero ya has reservado, has hecho el booking, el vuelo, todo. Ya está todo pillado y ya se quedan tranquilos. Pero es que a veces lo hacen con un año de antelación. O sea, los nórdicos a veces con un año de antelación, para nosotros es como, ¿y en un año dónde estaré? A saber, ¿no? Entonces, hay unas, bueno, y los mexicanos ya ni te cuento, algún par de semanas. Se cogen el coche y se van a Oaxaca, tampoco, ¿sabes?, a casa de su tía. O sea, realmente los conceptos son totalmente distintos a la hora de, sí, el turismo es completamente diferente. No sé si he respondido a la pregunta. Perfectamente, sí. Has hablado mucho de cambiar este mundo del marketing, de las startups. Me interesa cómo se hace ese proceso, porque has hablado un poco de qué te llevó a Berlín, pero bueno, tú también has cambiado, creo que, de startups. ¿Cómo es ese proceso de entrar en ese mundo que creo también que a la gente que quizás venimos de ingeniería, venimos de una parte quizás que vemos un solo camino, puede resultar interesante también? ¿Cómo se recorre ese camino hasta llegar ahí? Bueno, o sea, hay una parte que ayudaba mucho estar en Alemania, porque gran parte de mi carrera ha discurrido allí, porque el mercado alemán no está saturado, a nivel empleabilidad no está saturado como está el español. O sea, en España, no es por nada, pero tenemos muchísimo más talento de alto nivel. No, a ver, fuera de broma, hay mucha más gente estudiando carreras superiores, doctorados y tal, aquí en España. En Alemania hacen una cosa muy curiosa, que es que más o menos a los 10 años a los chavales les dicen, ¿tú vales para la universidad o tú no? Y tienen como 2 vías de aprendizaje diferentes. ¿Eso qué hace? Bueno, pues solidifica mucho una clase media, que es lo que siempre Alemania ha llevado por delante, ¿no? En plan, y luego hay una muy pequeña parte de la población especializada en cosas técnicas. Por eso hay tantísimo drenaje de talento español, de ingenieros y de médicos hacia Alemania, ¿no? Porque lo necesitan realmente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esta situación se da, lo que hay es un mercado una movilidad de mercado laboral enorme. Entonces, no hay un miedo grande a coger un riesgo y decir, voy a trabajar para startup un rato, que no la conoce ni y somos 15 en una cocina, que fue lo que hice yo en Home2Go al principio, básicamente. Entonces, no hay miedo porque si no funciona, hay otro trabajo, y si no, otro. Entonces, realmente hay una consciencia de flexibilidad y de libertad a la hora de moverse por el mercado laboral. Todo cambia. O sea, ahora mismo el mercado laboral en Alemania no es el que era tampoco. Entonces, bueno, pues en 2015, que más o menos fue cuando yo empecé a moverme con Home2Go, fue cuando empezó la grandísima inyección en producto tech y startup en Alemania. Entonces, los inversores estaban deseando darte dinero. En cuanto presentabas una idea que parecía escalable, con un margen de beneficio aceptable, tal, el dinero entraba. Entonces, claro, era una tormenta perfecta, ¿no? Para realmente entrar como persona joven con muchísima energía y convertir el mundo. Y bueno, pues yo lo disfruté todo lo que pude, esa situación de poco riesgo, digamos, ¿no? Quiero luego entrar como en ese mundo de las startups porque me interesa mucho que nos cuentes esa parte de startups y turismo, pero hay una parte que creo que es previa, que mucha gente no conoce
cómo es trabajar en una startup, ¿no? O sea, sí. Parece que tenemos pues eso, lo mismo, esa mentalidad de cómo vamos a trabajar como en una oficina, pero ¿cómo es ese mundo de trabajar en una startup? Pues a mí me parece fascinante, por eso he seguido en el mundo de la startup desde el principio, o sea, todavía no he llegado a trabajar en una gran corporativa nunca, fundamentalmente porque no me interesa. ¿Y por qué no me interesa? Porque, o sea, lo que me parece fascinante de trabajar en una startup es que tú vas a tener que hacer muchas más cosas de las que tienes que hacer en un rol quizá más... O sea, digamos que cuando una empresa crece, la forma de optimizar sus procesos es que cada persona se dedique a una cosa bastante concreta. Y es razonable. Pero ¿qué pasa con eso? Que tu trabajo pierde bastante, para mí, bastante encanto. Porque al final vas a estar, de alguna manera, haciendo algo cuanto más repetitivo mejor, porque es realmente algo que, pues, en gran parte optimiza los procesos de la empresa, ¿no? Pero en una startup, al principio, el equipo es muy pequeño. Entonces, la gente tiene que hacer muchas cosas. Entonces, a mí siempre me ha gustado poder aprender cosas nuevas, poder probar mi talento en diferentes ámbitos, coger desafíos nuevos, es una cosa que a mí me estimula, que me gusta. Entonces el modelo startup es un poco ese, o sea, se espera de ti una autogestión y un autodidacta, o sea, un nivel de autodidactismo, no sé si es autodidactismo, pero whatever, bastante elevado. Es decir, tú llegas allí y alguien te va a decir, este es el objetivo, y ya, y te dan un email y un drive de Google normalmente, y algo más así, de ese estilo, y tú dices, vale, entonces tú mismo te lo guisas y te lo comes. Y entonces es bastante emocionante y bastante divertido, la verdad. Obviamente pues hay un nivel de responsabilidad altísimo, pero el que te contrata ya lo sabe, o sea, es decir, tú eres súper joven, no has hecho esto nunca. O sea, mi primer trabajo en Home2Go, yo era la directora de desarrollo de negocio del sur de Europa. Yo no he hecho desarrollo de negocio nunca. Pues no se me dio mal, pero claro, que es que, o sea, alguien tiene que fiarse. ¿Y por qué se fían? También porque te van a pagar 3 perras. O sea, cuando tú entras en el mundo startup como persona joven, el salario que percibes al principio no es nada alto. Lo que pasa es que si la startup va medio bien, en 2 o 3 años tú has triplicado ese salario, que es también un poco lo que lo hace estimulante, que realmente tú haces algo crecer y con ese crecimiento creces tú mucho más rápido de lo que crecerías en una empresa corporativa en la que las subidas salariales o los ascensos estructurales son infinitamente más políticos, más lentos, más complejos. Entonces, pues eso es un poco, es todo como muy interconectado, intermodal, trabajas con gente de un montón de... Normalmente, si es una empresa global, aunque sea una startup, con gente de un montón de países distintos, lo cual mola un montón, y con gente que tiene skills totalmente diferentes a las tuyas, y tienes que trabajar mano a mano. Entonces, pues eso es un poco el estilo. Has hablado de que has trabajado en varias startups. Es un mundo como muy dinámico, donde hay empresas que abren, empresas que cierran. Me gustaría también saber un poco tu experiencia, porque creo que también a la gente le da un poco de miedo a veces este mundo por el hecho de decir, joder, es estimulante pero a la vez es complicado. No sé, ¿cuál ha sido tu experiencia? Pues mi experiencia es que efectivamente, o sea, no sé cuál es la estadística exacta, pero creo que un 85% de las startups mueren en los primeros 2 años de intentarlo. O sea, es una realidad. Entrar en un mercado y triunfar es difícil, sobre todo porque casi todas tienen que conseguir una escalabilidad global, con lo cual es bastante complicado. Aún así, yo diría que no hay razón de tener miedo. O sea, es decir, tú como empleado, o sea, otra cosa ya es como fundador, eso es otro tema, ¿no? Entonces vamos a cogerlo desde el ángulo del empleado, que es más o menos hasta ahora lo que he sido yo siempre. Como empleado, cada una de las experiencias que tú tengas en una startup te va a aportar una curva de aprendizaje tan bestia que, o sea, hay gente que paga por hacer un MBA, trabaja en una startup, o sea, es que vas a aprender infinito. O sea, vas a hacer una network también, bueno, sobre todo si lo intentas. O sea, hay gente que eso pues no lo hacen tanto, pero yo siempre invito, si estás en el mundo startup, aprovechalo para hacer network, porque conoces a muchísima gente. Aprendes muchísimo, conoces a muchísima gente. Luego, si imagínate que la aventura dura 2 años porque la empresa no tira para adelante, ¿vale? No pasa nada. O sea, luego te vas a mover a otra empresa, toda la gente con la que has trabajado, tú ya sabes de esa gente quiénes son competentes, quiénes funcionan. La gente que trabaja en las startups suele ser especialmente... O sea, no ya diría inteligente o no, sino gente con una personalidad determinada, gente con un punto emprendedor, con un punto de autogestión, que probablemente en el futuro se va a dar la situación de que vayas a querer volver a trabajar con ellos. O sea, que de alguna manera estás creando como una especie de escalera de talento y de skills que te van a ayudar a lo largo de toda tu carrera. Entonces, entiendo el miedo, porque es verdad que puntualmente a lo largo de tu carrera, si estás en el mundo startup, puede darse la situación en la que has trabajado 2 o 3 veces para startups que no han hecho una marca comercial conocida y tu currículum está un poco desnudo de nombres que la gente pueda referenciar. Es cierto, yo ahí he tenido mucha suerte porque la primera startup para la que trabajé lo ha petado. Entonces es verdad que ahí me ayuda bastante en el currículum, pero por ejemplo la segunda startup para la que he trabajado no tanto.
Es una marca que al final no tengo muy claro que sea particularmente conocida más allá de Alemania y no han llegado nunca a tener un nivel de visibilidad. De hecho, tampoco tengo muy claro que vayan a llegar a un nivel de escala global, ni siquiera que vayan a sobrevivir. A ver, es un poco duro decirlo, ¿no? Pero en los próximos 2 o 3 años, y eso en mi currículum va a ocupar un espacio de casi 3 o 4 años, pero desde luego no lo consideraría un error ni un problema. O sea, yo he aprendido en esa startup muchísimo, o sea, muchísimo. Entonces, al final se me han dado oportunidades de crecimiento enormes. O sea, yo llevo al final, entre que hice la carrera y luego el MBA, tampoco llevo tantos años trabajando. O sea, llevo trabajando 10 años y pico, 11 años. Y en esos 11 años yo he llegado a un puesto directivo de alto nivel que de otra manera no hubiese sido posible si no hubiese ido alternando entre diferentes empresas, porque al final al moverte de empresa a empresa tú estás viendo diferentes formas de trabajar, diferentes modelos de negocio, te están exponiendo a diferentes partners, estás aprendiendo de diferentes industrias, diferentes mercados. O sea, es muy enriquecedor. O sea, a nivel laboral quizá un poco más arriesgado, pero desde luego, en mi opinión, es difícil de batir. O sea, sí. Has hablado de 2 startups, pero siempre hay una cosa que siempre me resulta curiosa y es todos los nombres que se les ponen a los puestos de trabajo que hay dentro de las startups. Eso es real. Que al final no sabes a qué un poco se dedica la persona que hay detrás. Me gustaría saber un poco, pues eso, que más que esos nombres que se les ponen a las personas que trabajan ahí, que nos expliques un poco cuál ha sido tu labor dentro de cada una de ellas. Quizás puedes empezar por una, luego por la otra, pero cuéntame un poco. Sí, o sea, a ver, efectivamente, como las startups al principio te pagan relativamente poco, el tema de título parece que no, pero es una parte del package, digamos, ¿no? Y jolín, parece una tontería, pero no lo es, porque luego a la hora de los reclutadores hoy por hoy buscan en LinkedIn con palabras clave. Entonces, al final, si tu título ha sido jefe de desarrollo de negocios Sud Europa, pues es lo que ha sido, aunque tuvieras 26 años y 0 años de experiencia previa, esa es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que entiendo la parte cómica, la comparto de todos estos conceptos, pero hay cierto sentido detrás de todo esto. También a la hora de acercarte a un potencial socio y decirle yo soy el director de desarrollo de negocios Sur de Europa, te da a ti también un empaque que si no difícilmente nadie va a querer hacer negocios contigo, ¿no? Entonces, bueno, en la primera startup, pues, cuando me contrataron estaban buscando eso en concreto, una persona que lleva el desarrollo de negocios del Sur de Europa, necesitaban alguien que hablara francés, italiano y español, y entonces pues nada, aparecí yo ahí, les cuadró, querían a alguien también con conocimientos técnicos, lo valoraban muchísimo. A mí no me queda ninguna duda de por qué, o sea, básicamente, o sea, el cliché del ingeniero es una realidad, tú aprendes lo que te echen, estructuras todo, vas siempre midiendo resultados, planteas hipótesis con escenarios clarísimos. A las empresas les encanta eso, porque al final una persona que trabaja de esa manera pues es un asset muy importante para la empresa en el puesto en el que esté, da igual realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues mi rol inicial fue hacer partnerships con todos los jugadores más grandes que había en España, Italia y Francia en el mundo del vacation rental, porque Home2Go es un metabuscador de apartamentos vacacionales, básicamente. Y fue pues muy interesante, la verdad, porque fue mi primer approach a tener que hacer pitches, a tener que presentar un business model, tal. Y realmente reconozco que fue muy fácil también, porque ha habido veces que he trabajado para startups que me toca hacer cosas muy difíciles. Esta primera etapa fue muy fácil. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio de Home2Go era muy sencillo de explicar, no tenía ninguna fisura, o sea, básicamente, o sea, esto es muy alemán también, o sea, ellos cogen algo que ya existe, con lo cual no te lo tienen que explicar ni tienen que educarte en el tema, y que normalmente ayuda a ahorrar dinero, que es una cosa que les encanta. Entonces, básicamente, cogen esas dos cosas y crean Home2Go, una cosa que compara Booking con Airbnb, con la misma propiedad, de manera que tú puedas ver, esta propiedad en Airbnb cuesta 50 euros, esta propiedad en Booking cuesta 53 euros, pues la reservas en Airbnb. Básicamente, en muy resumido, ese era el modelo de negocio. Entonces, ¿por qué me resultó muy fácil hacer mi trabajo? Porque ahora mismo, todas estas empresas menores, que eran las que llevaban apartamentos vacacionales en España desde hace 15 años, no estaban teniendo ya visibilidad en Internet, no podían competir de forma directa con Booking y con Airbnb, les estaban reventando a nivel marketing online. Entonces, de repente que apareciera un metabuscador que les igualase a estos grandes gigantes, ¿no? Pues era maravilloso, porque de repente tenías, esta propiedad en Booking vale 50 euros, en Airbnb 52, y en Mucho Sol 13. Y digo, coño, pues la voy a reservar en Mucho Sol, es la misma propiedad. Y entonces de repente como que democratizábamos de nuevo ese mercado que estaba de alguna manera siendo totalmente dominado por las OTAs, que se llaman, ¿no? Que son Booking y esta gente. Entonces fue bastante fácil. Yo explicaba el modelo, ellos tenían muy poco que perder con formar parte de la plataforma y para adelante. Entonces eso fue mi primer año.
Una vez que firmé los jugadores más grandes, mi valor para la empresa disminuía porque lo que decimos siempre, ¿no? Al principio es un X% del esfuerzo, consigues un 80% de tal y luego el 20% restante pues conllevas otro nivel de trabajo que luego, bueno, pues contrataron otras personas para seguir haciendo el trabajo que yo estaba haciendo y a mí me movieron a marketing. También porque yo lo pedí, entre otras cosas, porque me di cuenta de que cuanto más mesurable fuera mi trabajo, más fácil me iba a ser para mí ascender. Y yo en ese momento de mi carrera lo que quería era ascender lo más rápido posible. Entonces me metí en marketing, pero en marketing que se llama performance marketing. ¿Qué es esto? Pues esto es un marketing muy relacionado con el mundo digital, porque básicamente tú, digamos, inviertes 1 euro y quieres conseguir 1 euro o más. Básicamente ese es el concepto, ¿no? Entonces yo aprendí desde cero todo este universillo, básicamente, y montamos un ejército de gente, porque al principio éramos 2, pero a los 3 años éramos 15 o algo así, o sea, enseguida creció aquello muy rápido. O sea, al principio yo llevaba, o sea, recuerdo que hubo una época que llevaba yo Francia, España, Estados Unidos, Inglaterra, o sea, una locura absoluta de gestión de marketing internacional, y poco a poco pues empezamos a tener la revenue suficiente para ampliar el equipo de marketing. En este proyecto estuve casi 3 años, o sea, ha sido mi experiencia laboral más larga, probablemente en el mismo puesto, porque claro, este puesto, pues como te digo, al montar un equipo tan grande, pues fui ascendiendo dentro del equipo. Hasta que al final, bueno, pues se dio, yo llegué a tener, pues llevaba ya 4 años y pico en la empresa, tenía opciones virtuales en la empresa, o sea, formaba parte del equipo originario, ¿no? Entonces yo ya tenía mucha confianza con mi visión, con mi trabajo y tal. Entonces, bueno, llegó un punto en que planteé en la empresa la necesidad de una aplicación. Que tú dirás, ¿pero no tenía una aplicación? No. En Alemania el tema de digitalización también va a su ritmo. Y eso que estamos hablando de una empresa tech. O sea, en Alemania siguen usando el fax, hasta el COVID seguían pagando con dinero. O sea, es un país que hay cierta reticencia a utilizar el mundo digital en su día a día, ¿no? Entonces, para mí era obvio que una startup travel tenía que tener una aplicación. Porque al final el viajero, cuando está en movimiento, no tiene necesariamente su ordenador con él y tiene que seguir pudiendo tener acceso a todo lo que necesita en el viaje, ¿no? Pues te parecerá una tontería, pero me costó casi 3 años que me dieran la opción de desarrollar la aplicación y me dieran mi propio departamento, pero finalmente ocurrió. Esto yo creo que fue mi salto laboral más grande. Me dieron, pues eso, un puesto directivo, que en una empresa alemana tampoco es tan fácil que le den a una persona no alemana y a una mujer en concreto un puesto directivo. Lo peleé mucho, lo sufrí mucho, o sea, fue una experiencia dura. Y cuando ya pues lo había conseguido, en 2019 nos dieron el premio a las top 5 más rápido crecimiento de aplicaciones a nivel global. Entonces yo estaba muy contenta con los resultados. Llegó el COVID. Y entonces pues la empresa se fue al carajo durante un largo periodo de tiempo, entre el cual pues nos echaron a casi el 40% de la gente, incluida a mí. Y ahí fue cuando decidí que me volvía a España. Y ese fue pues el primer periodo y mis trabajos dentro de Home2Go. Luego llegué a Compado. Compado me contactaron ellos a mí porque efectivamente la marca Home2Go me ayudó bastante a ser visible y bueno, ya había empezado a participar como experta en forums globales de pues, expertos en marketing, expertos en app, y entonces bueno, pues me hice un pequeño nombre dentro de la industria y me contactaron desde esta otra empresa, Compado, que era una empresa que se dedicaba al marketing de afiliación, que es otra cosa totalmente diferente dentro del marketing, pero que tiene cierta relación con el marketing, performance marketing, ¿no? Entonces, el marketing de afiliación, ¿en qué consiste, así dicho de una manera simplificada? En que tú haces un prefiltro del usuario de Internet y luego, cuando ya sabes que ese usuario tiene una preferencia o un interés por el producto de tu cliente, se lo mandas a tu cliente, ¿vale? Lo haces como un pequeño trabajo de funelado, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacíamos esto, por ejemplo, en Compado? Pues una de las maneras era tener una página de comparación, de nuevo. De ahí, por ello, que ellos me contactaran, porque el concepto comparador ya estaba muy dentro de mis conocimientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajamos con Babel, digamos, una empresa que todo el mundo conoce para aprender idiomas, tal. Entonces, uno de mis mayores clientes, me tocó ir a Nueva York varias veces con ellos, era Babel, y nosotros creábamos una página de comparación en la que estaba Babel, Piedra de Rosetta, bueno, sus mayores competidores a nivel internacional, y básicamente el usuario entraba de la web, hacía sus valoraciones y elegía a partir de nuestra web de comparación el cliente que fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue un poco mi trabajo. Entonces, cuando entré en Compado, se me contrató como directora de innovación, que aquello me encantó, porque dentro del startup ya ser el jefe de innovación es la leche de la innovación. Entonces, yo me lo pasé como una enana, porque me dieron una cantidad de dinero enorme para testear industrias nuevas en mercados nuevos. Entonces, claro, o sea, y lo divertido de todo aquello es que me dejaron hacerlo todo como yo lo viera. Entonces, o sea, me dieron la opción de crear procesos desde el principio, frames desde el principio, automatizar todos los procesos, optimizarlos. O sea, me dieron un equipo de gente súper potente. Fue una experiencia genial. ¿Qué pasó? Que la inversión en Alemania empezó a bajar mucho. Y ya después de la guerra de Rusia, o sea, con Rusia ni te cuento. Entonces nuestros socios también empezaron a pagar mucho menos por el marketing, empezamos a perder market share.
Entonces, en un momento determinado, pues se me dijo, mira, vamos a cerrar el departamento de innovación porque ya no podemos, o sea, esto al final, por desgracia, que no debería, pero de las primeras cosas que se pierden en una startup es el departamento de innovación cuando no hay dinero. Entonces me dijeron, bueno, te damos la opción de resolverte si quieres coger el puesto de directora de ventas. Y la verdad es que en ese momento yo estaba viviendo en Tailandia y trabajando remoto, porque eso era una de las cosas guays de Compado, y la opción de quedarme sin trabajo, que yo era autónoma, entonces al final no tendría paro, tendría que de repente ponerme a buscar otro curro, tal. Jefe de ventas nunca me lo hubiese planteado, era un trabajo muy difícil porque acaban de echar a todo el conjunto directivo de ventas, porque eso también es una forma muy fácil de ahorrar dinero en una startup, quitarte medio a la gente más cara. Entonces, claro, yo sabía que me iba a comer un marrón de dimensiones espectaculares, pero es verdad que en ese momento dije, venga, vamos allá. Entonces les dije, venga, vamos a hacer un test, ¿no? 6 meses hago esto, me hago cargo del trabajo de 5 personas y si sale bien y la review que, no sé, el 360 grados que me hagáis en 6 meses sale bien, pues me subís el salario un 20%. Sí, sin problema. Para sorpresa de nadie, cuando llegó la evaluación a los 6 meses y mis reviews fueron muy buenas, por supuesto la subida salarial no ocurrió y mi nivel de estrés en ese momento era demencial porque bueno, pues tenía casi 15 empleados debajo, o sea, un montón de mercados en un montón de países distintos, de industrias diferentes, era imposible de gestionar, o sea, no estaba pensado para que lo llevase una sola persona. Entonces les dije que me bajaba del puesto, que me quedaba como lo que sería, en castellano sería gestor de cuentas clave, como un poco account manager de cuentas clave para llevar pues eso, a Babel, a HelloFresh, a Parship, a todas las cuentas así más potentes que llevábamos, lo seguía llevando yo, no hay problema, pero yo dejaba llegar la gestión de personal, o sea, no me daba tiempo a las dos cosas porque encima tenía que estar viajando todo el rato. Entonces, bueno, pues era un poco inviable. Entonces me dijeron, sí, no hay ningún problema, contratamos a un consultor para que lleve tu equipo, tal. Y contrataron a un consultor al que yo entrené y en cuanto terminé de entrenarlo me echaron a la calle. Así que bueno, o sea, esto también es el mundo startup, ¿eh? O sea, que eso es una cosa muy importante que aprendes enseguida. La primera vez te duele, yo HomeToGo me dolió mucho la experiencia, pero la segunda vez ya no, porque ya más o menos entiendes por dónde va el tema. No siempre es así, pero digamos que hay una tendencia a disponer de la persona como asset y como ahorro de una manera, pues es un poco brutal a veces. Pero bueno, y luego pues el tercer proyecto así grande en el que he estado envuelta es el de ahora, que es Local Secrets, que llevo 1 año con ellos y la verdad es que estoy súper emocionada. Este proyecto me ha llegado porque me contactó un socio con el que yo trabajaba en HomeToGo, de los primeros con los que trabajé, el director de ventas del uno de los Channel Managers más grandes que hay en Europa. Y la verdad es que tiene un proyecto precioso, o sea, es la primera vez que estoy trabajando en un proyecto, no por crecimiento a nivel carrera, que también, que creo que va a ser súper positivo para mi propio desarrollo, pero sobre todo porque me gusta el proyecto. O sea, quiero disfrutar del proyecto y disfrutar del producto, o sea, me parece una visión súper ilusionante, un proyecto precioso, o sea, quiero poner todo de mi parte para que salga para adelante y ahí estoy, en este el rol es CMO, Chief Marketing Officer, entonces básicamente yo se supone que llevo el marketing a nivel global y digo se supone porque en las primeras fases de la startup la parte de marketing B2C, que es de business a client, todavía no es una parte prioritaria, entonces me estoy centrando mucho más en la parte de business a business, que requiere otro tipo de marketing y otro tipo de approach totalmente distinto. Pero bueno, en algún momento el CMOS será real. Me gusta, o sea, quizás por desconocimiento, ¿no? Pero me gusta esa visión de las startups entrando en el mundo del turismo. Hay una parte ahí que es, siempre vemos como el ecosistema del turismo con grandes agentes, has hablado de Booking, has hablado de Airbnb, y parecen mercados como muy copados por grandes empresas y siempre mi duda es ¿qué pueden aportar startups que al final compiten con empresas muy grandes? ¿Hay mercado? ¿Hay hueco ahí? A veces también se habla de márgenes de beneficio un poco escasos dentro de lo que es el turismo. O sea, ¿cuál es tu visión de ese punto de las startups en turismo? Sí, o sea, has hecho 2 apuntes súper interesantes ahí porque básicamente tenemos 2 temas, ¿no? O sea, el de los pequeños márgenes, que ahora iremos a ello, y los grandes gigantes, la competencia, ¿no? En plan, esas 2 cosas, que son 2 realidades del sector turismo, que son pues una de las razones por las que cuesta bastante encontrar inversión dentro del sector. Entonces, efectivamente, hay una realidad en la que hay unos grandes jugadores que tienen unos monopolios bastante interesantes, pero el sector turismo tiene cosas muy interesantes que, o sea, la parte de idiosincrasia del turismo, que también es la razón por la que tardó tanto en entrar en el mundo digital, es que el turismo al final es una experiencia física.
o sea, en su grandísima mayoría. Es una experiencia física y emocional. Entonces, aunque la tecnología puede ayudar muchísimo a facilitar infinitas cosas y a interconectar infinitas cosas y facilitar tu experiencia como viajero hasta límites todavía por descubrir, hay una parte que no se va a perder nunca de contacto humano y realidad. Entonces, ahí ese contacto humano y esa realidad es tan variada como oferta turística internacional, como te puedas imaginar, es infinita. Entonces, o sea, no va a ser lo mismo un caserío en Extremadura que un piso de lujo en Madrid, que una casa de tatamis en Japón, quiero decir, el mercado tiene un nivel de segmentación infinito, ¿no? Entonces, claro, eso es un challenge potentísimo que estas empresas como Booking y Airbnb de alguna manera intentan solventar creando unos software que facilitan de alguna manera mucho la integración de players súper diferentes, de tamaños súper diferentes, capacidades tecnológicas súper diferentes, pero aún así es imposible realmente que estas empresas tan grandes lleguen al nivel de detalle que les dé, digamos, la prepotencia real en un mercado. Es decir, esta gente tan global nunca va a llegar a ser todo lo buena que un jugador local puede llegar a ser. Entonces, y en el caso del turismo esto es importante porque es una experiencia vital que para muchos usuarios es una vez al año o algo así. Entonces realmente sí que le dan un valor a la excelencia, digamos. Entonces la globalidad a veces elimina esa posibilidad de excelencia. Entonces sí que sigue habiendo un mercado para jugadores más pequeños que realmente tengan en su perspectiva, en su visión y en su ambición ese nivel de excelencia del que hablamos, ¿no? Entonces yo sí que creo que hay espacio, pero que tiene que ser orientado a eso, a la autenticidad, a la sostenibilidad, a la excelencia. Si juegas en esos ámbitos, sí que creo que hay espacio. O sea, sí. Y el tema, claro, volviendo un poco a la pregunta el tema de los márgenes, o sea, siempre en este tipo de sectores donde jugamos con un margen pequeño, hay una problemática que es un poco la que apuntabas de la captación de inversión, porque al final todas las empresas buscan un retorno, ¿no? Y entonces en un sector con bajos márgenes, ¿cómo es ese tema de conseguir inversiones tanto para tu startup, para tu empresa? Sí. Porque al final eso es que crean en tu proyecto. No, totalmente. O sea, para empezar tienes que tener una propuesta diferenciadora, claramente, porque si no, o sea, ya para empezar no tienes el interés. Y luego, lo de los márgenes pequeños normalmente se suele resolver con volúmenes grandes. Eso es casi siempre el 1+1 de este concepto. Es pequeño margen, pero puedo escalar de esta manera, con lo cual, gran volumen. Válido. Y además, o sea, pequeño margen, gran volumen, de alguna manera reduce riesgo a veces bastante. Entonces, bueno, ahí hay un tema interesante con el que se puede jugar. Pero sí, o sea, desde luego margen pequeño, volumen pequeño suele ser algo que no atrae ningún inversor en ningún sitio del mundo. Así que tiene que ser pequeño margen, en ese caso gran escalabilidad y globalidad normalmente del proyecto. Entonces el proyecto tiene que ser presentado siempre con una ambición de escalabilidad y globalidad casi, vamos, que te diría que si no, no te lo va a coger prácticamente nadie, ¿no? Entonces eso más o menos por un lado. Y luego por el otro lado, o sea, cuando un inversor quiere poner su dinero y quiere ver un retorno, ¿no? O sea, yo diría que uno de los grandes desafíos que tienen las startups es, o sea, si tú ahora mismo quieres entrar en el sector del turismo y quieres crear un producto de valor real, la escalabilidad inicial no es fácil, porque tienes que crear partnerships reales con un montón de jugadores de un montón de tipos distintos. O sea, tienes que crear casi un ecosistema propio. Crear un ecosistema es no necesariamente lento, pero no es rápido. Entonces, de alguna manera, uno de los desafíos que tenemos ahí a la hora de conseguir inversión es poder demostrar un mínimo viable product, que se llama en el mundillo o sea, escalar lo suficientemente rápido para mantener el interés de un inversor. O sea, porque el inversor normalmente quiere el retorno rapidito. Entonces, yo diría que más que el pequeño margen en sí, es poder probar en un tiempo suficiente que tu capacidad de escalabilidad es real. Entonces ahí es quizá el desafío inicial, de poder probar pronto que tu escalabilidad es posible. Has hablado, o sea, en este tipo de mercados has hablado bueno, hay como diferentes ciudades, diferentes establecimientos de turismo o sea, a los que tú puedes ir. ¿Cómo se conjuga eso, de esa fragmentación del sector para crear un producto que al final tiene tanta complejidad por como has dicho tú,
tener que dar respuesta a tantas pequeñas diferencias, ¿no? Has hablado, no sé, estoy recogiendo ahí como ideas, has hablado como de ir a los mercados más locales, es decir, a ser un partner más local. ¿Crees que es la manera de abordar este sector? O sea, yo creo que hay que tener siempre la visión global y el conocimiento local. Yo creo que es la única forma de realmente crear un producto en el sector turismo que tenga un valor. O sea, que realmente estés añadiendo valor. Si no, me parece muy, muy difícil. Claro, se me ocurren bastantes preguntas en este sentido porque, claro, yo ahora con un poco de formación profesional veo, por ejemplo, Madrid, poniéndolo como ciudad, y se me ocurre preguntarte, por ejemplo, ¿cómo influyen otras cosas quizás más del sector de la ingeniería civil? ¿Cómo influye en todo ese desarrollo del turismo pues temas como el urbanismo, las infraestructuras que tenemos alrededor? No, claro, por supuesto, o sea... Digamos, o sea, a ver, yo al final los veo a los dos como vectores de desarrollo económico potentísimos, ¿no? Tanto la infraestructura, el desarrollo infraestructural, como el turismo. Y yo creo que se retroalimentan de alguna manera, y desde luego el turismo, de alguna manera, se apoya de forma casi invisible en las infraestructuras. O sea, desde la parte de la conectividad, o sea, ahora mismo casi todos los viajeros del mundo están buscando un nivel de conectividad alto, que si no tienes una infraestructura pues de fibra y que si no tienes 5G y fibra como destino turístico, a ver, todavía puedes tener una marca rollo muy exótica y tal que funcione, pero la mayoría del viajero quiere su wifi, su todo claro y conectado, ¿no? Entonces la conectividad es súper importante, y luego a nivel infraestructural el viaje no es el hotel y el tour, es todo. O sea, tú llegas a un aeropuerto y tu experiencia empieza ahí. Entonces, si el aeropuerto no tiene los letreros en varios idiomas, si no está limpio, si no está bien conectado luego de forma intermodal con el metro, o si no hay un transporte público seguro y limpio y fiable, o sea, hay infinitos puntos de contacto entre el turista y la ciudad, y no solo a nivel transporte, que ese es como el más obvio, ¿no? Que nos llega enseguida a la cabeza, sino a nivel infraestructural en sí. O sea, poder recorrer una ciudad paseándola, porque es una ciudad preparada para el peatón, porque es una ciudad segura, porque es una ciudad limpia, que es fotografiable, parece una tontería, pero que realmente es estéticamente agradable pasearla. Y no solo eso, sino que también tiene espacios y entornos para que se den el desarrollo comercial que busca el turista, es decir, que haya ferias, que haya mercados, que haya, pues yo qué sé, en plan... que se puedan alquilar unas bicicletas e ir por Madrid-Río, por ejemplo, en plan que realmente se pueda disfrutar esa ciudad de forma plena. Creo que la infraestructura es fundamental. Y luego ya hay quizá un tercer pilar ahí, que sería el tema sostenibilidad, que la sostenibilidad del turismo no puede existir sin la sostenibilidad infraestructural. O sea, que los hoteles y en general los sistemas de alguna manera estén apoyados por una gestión de residuos, por un tratamiento del agua adecuado, o sea, todo este sistema, recogida de basuras, o sea, todo esto tiene que estar súper al día. Entonces, bueno, yo veo que hay todo el rato un solapamiento ahí en el que es fundamental. O sea, tú puedes ir a una ciudad como, por ejemplo, Bangkok, que a nivel turístico es súper interesante, pero, por ejemplo, si tú te quieres pasear Bangkok es bastante complicado, ya no te cuento Nueva Delhi. Entonces, o sea, hay ciudades que podrían tener infinitamente más interés a nivel turístico, pero hasta que no se arreglen ciertos temas infraestructurales es inviable. Yo veo aquí también como otra parte como importante, que es que de la que has hablado hay como un desarrollo de infraestructuras, pero también vemos ahora mismo como una tensión con el turismo en ciertas ciudades. O sea, hay como estamos intentando encontrar un modelo que encaje en este, no sé, en este punto de desarrollo de ciudades, infraestructuras, turismo. Y, joder, a mí se me ocurre preguntarte qué tecnologías, qué desarrollos crees tú que van a tener futuro para un poco encontrar los nuevos modos de turismo que quizás, pues como dices tú, respeten más la sostenibilidad, vayan más de acuerdo con las ciudades. ¿Crees que, porque quizás hay el papel de las startups que siempre un poco revolucionan estos mercados, puede tener sentido? ¿Qué visión tienes tú ahí? Sí, o sea, totalmente. O sea, de hecho, el proyecto del que te hablaba, este Local Secrets Travel, que es el último para el que estoy trabajando, vamos un poco en esa dirección. O sea, nosotros estamos viendo que hay un cambio en el mundo del turismo que está ocurriendo en dos focos. O sea, el turista cada vez quiere una experiencia más personalizada y más auténtica, y de alguna manera
el destino receptor del turista quiere un turista respetuoso y una experiencia, o sea, digamos, y un turismo desgentrificado. O sea, están pasando estos dos polos de tendencia, ¿no? Digamos, desde el usuario y desde el destino receptor. Entonces, la empresa para la que trabajo ahora, nuestra visión y nuestro objetivo un poco es intentar resolver estos dos puntos, ¿no? O sea, nosotros queremos de alguna manera llevar al viajero a la vivencia más auténtica y más local del destino y a su vez, precisamente para eso, descentrificarlo. Es decir, tú quieres vivir de verdad lo que es Madrid, pues a lo mejor no puedes pasarte el 80% del tiempo entre el Sol, la Plaza Mayor y el Palacio Real. A lo mejor hay que salir, acercarte a Malasaña, tampoco hace falta, bueno, sí, acercarte a Carabanchel, ver los nuevos hubs de arte que hay ahí, irte a Vallecas a un tablao auténtico. O sea, intentamos de alguna manera abrir la oferta para que haya, pues eso, por una parte quitar tensión y quitar peso, o sea, sí, quitar pues saturación, ¿no? Digamos, y por otra parte realmente permitir una vivencia más auténtica y local de los destinos, que creemos que es lo que realmente al final como turista te enriquece y te motiva para seguir descubriendo, ¿no? Entonces eso es, o sea, creo que nuestra startup va por ahí precisamente, creemos que hay una necesidad en el mercado, o sea, sí, y por eso queremos disrumpirlo de esta manera. Y luego, por otra parte, bueno, lo que hablamos antes de la ingeniería y tal, creo que las tecnologías, lo que me estabas preguntando, o sea, aunque quizá no la empresa en la que yo estoy trabajando en este momento, pero sí que pueden surgir otras empresas que, pues utilizando inteligencia artificial o el Internet of Things, tengan de alguna manera, pues, yo qué sé, empiecen a poder medir los flujos de turismo, para poder crear modelos de estimación, para poder de alguna manera planificar. Ahí también trae el ingeniero civil e infraestructuras, ¿no? En plan, planificar los flujos de turismo, porque esto es un tema muy season, o sea, ¿cómo sería en español? Que va mucho con las estaciones. Con las estaciones, ¿no? Eso es. Entonces, que hay como puntos, pues como pasa con el sistema eléctrico, que ya vemos que de vez en cuando. No, pero básicamente que hay puntos de muchísima más gente, mucha más afluencia, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar en las ciudades este tipo de temas? Yo creo que seguro. Y luego hay una parte dentro de lo que comentabas de la sostenibilidad, que tiene mucho que ver con el uso de energías renovables, coches eléctricos, sharing, en plan todos estos conceptos en las ciudades, también se pueden juntar con el tema turismo de forma muy interesante. Preguntaría bastantes cosas de este área porque creo que las startups pueden aportar bastante aquí, pero quería volver un poco al mundo también de la universidad porque bueno, ahora vemos que las universidades también están apostando por modelos de emprendimiento. ¿Cómo ves el tema de incubar y de generar todo este tipo de movimiento dentro de las universidades? No sé si hay muchos ejemplos, no sé cuál ha sido tu experiencia. O sea, a mí me parece fundamental, ¿vale? O sea, creo que la libertad de pensamiento que tiene un estudiante no se puede comparar a ninguna. O sea, es como un cerebro virgen casi. Y por otra parte, a ver, o sea, hay una diferencia generacional inevitable. O sea, entonces al final el director de startup de 45 o 50 años está bastante alejado de la realidad de un chaval de 20. Y si ese chaval de 20 es una persona con ambición de cambiar las cosas y una persona educada, o sea, que se ha educado, que ha viajado y tal, no hay que hacer de menos, o sea, el potencial de generar algo disruptor que tiene esa figura, ¿no? Entonces, yo creo que las universidades deberían en general darle peso al tema del emprendimiento y darle espacio. Yo tuve la suerte de que en la Gran École de Comercio de París, en SCP, donde yo estudié, ellos tienen una cosa que se llama la Blue Factory, que es una incubadora interna. Entonces, en mi segundo año yo elegí muchas asignaturas de emprendimiento porque me interesaba, pero de hecho es que ellos tienen un máster de emprendimiento en concreto, que si no me equivoco tienen el campus en Madrid. Y la universidad está todo el rato motivándote para que se te ocurran ideas, modelos de negocio, cosas disruptivas. Entonces, yo lo veo bastante fundamental, la verdad. Bueno, vamos a ir, yo creo que cerrando. Y bueno, te quería preguntar 3 preguntas que nos lanza la Fundación José Entrecanales Ibarra. La primera es, ¿qué o quién te inspira en tu día a día? Adiós. Soy yo un poco de ídolos, ¿eh? Bueno, puedes tirar por donde quieras. Día a día. A ver, o sea, bueno, yo para elegir la carrera, para empezar, yo la elegí porque mi padre es ingeniero de caminos y yo siempre le he visto disfrutar enormemente de su profesión, ¿no? Entonces, al final, pues es bastante inspirador ver a alguien que genuinamente disfruta haciendo algo que en principio se hace para el bien de toda la sociedad, ¿no? Entonces, yo diría que hay una figura ahí clara que está ahí.
Y luego, bueno, pues es que es muy cliché, pero de alguna manera la personalidad de mi madre es una personalidad que me ha llevado a mí muy lejos, porque al final pues la genética está ahí, ¿no? Es una señora muy peleona, que siempre va más allá, que nunca se rinde, muy sociable, muy abierta pues, a aprender, a descubrir y tal. Entonces, bueno, pues yo diría que desde luego mis padres una gran parte. Y luego, la compañera con la que yo me fui a París, en mi entorno hay gente muy ambiciosa, muy curiosa, sin necesidad de irme a grandes figuras, grandes profesionales que quizá empezamos la carrera juntos, que estamos cada uno, pues yo qué sé, dirigiendo una fundación, otro, pues yo qué sé, esta chica, Teresa, ha acabado en el Banco Europeo, en asistencia de evaluación de infraestructuras, lo estaré diciendo mal, pero bueno, algo muy, muy top. Y tengo muchas otras amigas y amigos haciendo cosas muy impresionantes por ahí. Y, de alguna manera, que mi vida se haya estado entrelazando con las de ellos, claramente a mí me ha inspirado y me ha influido en mi carrera positivamente. Vale, quizás esto liga más con esa parte profesional, pero ¿quién ha sido para ti un referente en tu carrera profesional? Quizás, no sé, a lo mejor no es una persona, puede ser, no sé, algún proyecto que te haya interesado. Te voy a decir algo hiper cliché. Cuando estaba en Home2Go, yo tuve bastantes problemas con el tema de ascender en liderazgo siendo mujer y siendo de otra nacionalidad que la imperante, ¿no? Y en ese momento descubrí un libro que ahora se habrá leído medio mundo, que en inglés se llama Lean In, que lo escribió Sheryl Sandberg, que bueno, pues esa señora, aparte de haber vivido toda la vida probablemente con un privilegio difícil de igualar, es una señora muy inteligente. Y muchas de las cosas que aprendí de ella y su proceso de crecimiento en las empresas las he empleado en mi vida y funcionan. Entonces, bueno, pues gracias, Sheryl. Las mujeres necesitamos mucho más coaching del que tenemos. Es difícil encontrarlo porque normalmente pues un hombre quiere coachear a otro hombre, no tanto normalmente a una mujer. Entonces, este tipo de recursos como un libro o lo que sea, pues en el crecimiento laboral me vinieron muy bien. Y nada, si tuviese que decirle a la gente que escucha, especialmente a las chicas, una de las cosas que tienes que hacer es, si te proponen algo, tú di que sí, lo vas a hacer bien, lo vas a hacer mejor que la mayoría de la gente. El síndrome del impostor hay que quitárselo del medio. Y luego cuando negocies por un salario, negocia siempre más de lo que tú hubieras pensado en primera instancia. Básicamente esas dos cositas. Joder, que me has contestado hasta la última pregunta, que te iba a preguntar qué le ibas a decir a un joven ingeniera que acaba de terminar la carrera. No, hombre, pero también puedo hablar de cosas que no sean dinero y ascensos, y al final, eso al principio de la carrera es algo muy excitante y que tiene que estar ahí, obviamente, porque uno tiene que eventualmente ganarse la vida, pero a la larga, más allá de los primeros años de carrera y de desarrollo profesional, yo diría que lo que le puedes decir a un ingeniero que acaba de salir es, pues jolín, has pasado por una experiencia vital interesante, vamos a dejarlo ahí, y te diría que, si estás apasionado con la profesión, disfrútala, porque es una profesión preciosa. Pero si por lo que sea en tu trayecto profesional te cruzas con lugares, realidades, industria, gente que te motivan a intentar otra cosa, que no tengas miedo de intentar otra cosa tampoco, porque al final, no es un sunk cost, tú la ingeniería la llevas contigo, es como tu arma secreta, allá donde vayas vas a tener bastante más posibilidades de éxito que alguien que no ha pasado por este tipo de formación, ¿no? Y sobre todo en la gente que viene ahora, el mundo laboral que tenemos delante, que va a ser, yo creo que ya para siempre hipercambiante, la gente va a estar todo el rato partiendo de la línea cero, todo el rato. Y tú con una ingeniería como esta detrás, tú ya vas partiendo con ventaja. Entonces, que no te asuste el cambio, que no te asuste probar otras cosas, yo creo que ese sería mi consejo. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este podcast, en este Café Entre Caminos. Y nada, esperamos verte también por aquí, por la escuela. Y nada, a la gente que nos está escuchando, nos vemos en el próximo y hasta pronto.